Hola, yo soy Oscar Fernando Flores García y en esta ocasión voy a exponer mi exposición titulada Situación de las Startups en México y su contraste con América Latina. Esta es una investigación documental y de campo realizada como producto del curso propedéutico para entrar a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México. Tenemos que la importancia de una startup en la influencia de un país es sumamente importante. Tales son los casos de empresas que alguna vez fueron startups como Facebook, Google o Twitter. También es importante para el desarrollo tecnológico de un país y es por esta razón que el objetivo de esta investigación es exponer la situación actual que se vive en México y América Latina en materia de startups. Contamos también con objetivos específicos, tales son exponer la situación actual de México y América Latina en relación con estas startups, indicar los principales obstáculos que tiene la región para el desarrollo de este tipo de empresas y recopilar propuestas de mejora y situación expuestas por diversos autores. Contamos con una metodología realizada durante la investigación. Esta metodología utilizada fue dividida en 3 secciones. La primera sección se trató acerca de un análisis exploratorio para obtener información acerca del tema. Esto se logró revisando textos, informes previamente creados y varios textos documentales. La segunda se trató de visitar un lugar donde se pudiera indagar más acerca del tema de investigación. En el caso de esta investigación fue un punto México Conecta y posteriormente se realizó una entrevista. Estos puntos son dedicados al crecimiento y desarrollo de empresas. La tercera parte se realizó una encuesta a 10 personas donde los resultados se analizan en la sección de resultados. Tenemos aquí la entrevista realizada en Punto México Conecta, el guión. Este guión ha sido creado para realizar la entrevista y obtener información acerca de la incubadora y la situación local acerca de los emprendimientos. ¿Cuál es la función de la incubadora local y qué cursos se ofrecen? ¿Cuántos cursos ofrecen acerca de emprendimiento? ¿Cuál es la recepción local acerca de estos cursos? ¿Cuáles son los principales obstáculos para los emprendedores? ¿Cuentan con algún programa de seguimiento? Históricamente, ¿el nivel de interesados ha aumentado o ha disminuido? Y como pregunta final, personalmente identificaría este programa como un éxito o como un fracaso. Contamos con bases teóricas antes de entrarnos a la exploración de resultados. Iniciamos considerando que este trabajo utiliza información de organizaciones no gubernamentales y organizaciones gubernamentales. Veremos el lugar de México en el panorama de las startups dentro de América Latina. Para realizar un análisis fidedigno a la situación de las startups, tenemos que incluir información acerca de diversas metodologías. En este caso, comenzamos con las preguntas: ¿qué es un modelo de negocio? ¿Qué es emprendimiento? ¿Y cuál es el rol de los emprendimientos en el sistema económico? Modelo de negocio. Una definición apropiada de modelo de negocio es la planteada por Alexander Osterwalder en Clarifying Business Models, Origins, Present and Future of the Concept. Un modelo de negocio es una herramienta conceptual que contiene un conjunto de elementos y sus relaciones que nos permite expresar la lógica de un negocio de una empresa específica. Es la descripción de valor que una empresa ofrece a uno o varios segmentos de clientes y la arquitectura de la empresa y su red de socios para crear, comercializar y aportar este valor, a la vez que genera un flujo rentable y sostenible de ingresos. Este es el modelo de negocio. Hablemos de emprendimiento. De la misma manera en la que podemos encontrar diversas definiciones a emprendimiento, sin embargo, este término es más sencillo de comprender si se aborda primero el término emprendedor, cuál puede ser entendido como un nuevo empresario. Diversos autores hacen diferencia entre emprendedor y empresario debido a que el emprendedor se caracteriza por tener recursos limitados y esta situación lo lleva a tener que incrementar esa innovación, mejorar el modelo de negocio, haciendo un emprendimiento un negocio distinto a los convencionales.
La pregunta a contestar que nos llega es, el tema investigado es las startups en México y América Latina. La principal pregunta que traté de responder es, ¿por qué México no tiene tantas startups y cómo podría cambiar esta situación? Contamos aquí con una encuesta que fue realizada en México, contamos aquí con una encuesta que fue realizada a 10 personas durante el transcurso de la tercera semana de investigación. Empezamos a leer las preguntas. Empezamos con las preguntas de si la persona tiene usted mismo o algún conocido con un negocio propio creado dentro de un año anterior a esta fecha, si este negocio tiene bases con la industria de tecnologías de la información, si conoce usted el término startup. También algunas empresas pueden ser consideradas o pudieron ser consideradas en sus inicios como startup, son Facebook, Google y Twitter, ya que tienen bases tecnológicas y gran potencial de crecer. ¿Usa usted algún servicio de estos mencionados? ¿Conoce usted alguna startup mexicana, alguna latinoamericana? ¿Piensa usted que tener startups en México podría ayudar a la economía? También hablamos de que la concentración mayor de startups en el mundo se concentra en Estados Unidos. Si México quisiera tener una concentración similar, ¿cuál sería el problema más importante a eliminar? ¿La corrupción? ¿El apoyo gubernamental? ¿La poca educación? ¿O las leyes fiscales? ¿Ve usted a México como una posible potencia tecnológica? ¿Ve usted a América Latina como una posible potencia tecnológica? Estos son los resultados de la encuesta. La encuesta fueron realizadas del día 6 de junio al 9 de junio del 2018. En la primera pregunta podemos hacernos la idea acerca de los niveles de emprendimiento y la familiaridad que tienen los encuestados con estos. Aún así tenemos 45% de las personas que conocen a alguien que recientemente ha creado una empresa. Tomemos en cuenta que esto es dentro del plazo de un año anterior. Entonces, esos son niveles altos de emprendimiento que se viven en México. En cuanto a la segunda pregunta, la mayoría de los negocios no tienen bases tecnológicas. Eso quiere decir que su capacidad de crecimiento está limitada por el negocio inmediato que tienen. La pregunta de si la persona usa algún servicio directamente de alguna empresa que en sus inicios fue una startup, fue contestada que sí. Esto es solamente indirectamente, sin contar si alguna de estas empresas está utilizando alguna startup ahora mismo. La pregunta que habla acerca del número de startups mexicanas y la familiaridad de los encuestados con las mismas nos menciona que no. En su mayoría, las personas no conocen startups mexicanas y es más difícil que conozcan startups latinoamericanas. El problema a abordar. El principal problema a abordar que se piensa o se percibe es la corrupción. Después de esto siguen las leyes fiscales. Está claro que para mejorar a México como un lugar donde podemos tener grandes startups, tenemos que mejorar estos puntos que son las leyes fiscales y el Estado de Derecho. Llegamos a las conclusiones. Con la información recabada en este informe podemos llegar a la conclusión de exponer las principales razones de por qué México no tiene la cantidad de startups que en otros países y cómo podríamos tener más. Las principales razones que existen es corrupción en país, leyes fiscales, calidad de vida y falta de apoyo gubernamental. También, gracias a la encuesta aplicada, hemos obtenido percepción de los encuestados. Sabemos que en México existen altos niveles de emprendimientos. La pregunta ahora sería, ¿cómo retener estos emprendimientos? En mi visita al punto México Conecta, me comentaron que no cuentan con programas de seguimiento, si bien se brinda apoyo para comenzar una empresa, al no tener programas de seguimiento no se pueden identificar otras razones por las que los emprendimientos fracasan. Por ejemplo, las leyes fiscales. En conclusión, México tiene potencial para crear nuevas empresas. Sin embargo, la fuga de capital y la poca atención a las leyes fiscales por parte del gobierno no brinda la atención necesaria para que estos emprendimientos despeguen a su potencial completo. Por mi parte, esto es todo. Aquí muestro un poco de referencias. Muchas gracias por su atención.